Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy, 13 de mayo del 2021, vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy los invito a leer Hechos capítulo 20 del 17 al 38, Jueces capítulos 15 y 16 y el Salmo 42. Salmos 42, Jueces 15 y 16 y Hechos 20 del 17 al 38. Quiero invitarlos a que vayamos al Salmo 42, capítulo 42. Em, Aquí es donde empieza, seguramente en sus Biblias ustedes podrán identificar que hay un título por encima del Salmo 42 y dice Libro 2. Aquí empieza la segunda división del libro de los Salmos, que los Salmos son compilaciones de diferentes expresiones de alabanza y de culto al Señor de diferentes tiempos. Aquí empieza el segundo libro y empieza con 7 capítulos que tiene que ver y les da como autores de estos salmos los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran cantores que servían en el templo, que es el Salmo 42, 43, 44, 45, 46, 47, el 48 hasta el 49. Entonces son estos 7 salmos cuyos autores son los hijos de Coré y eran cantores del templo. Acordémonos que son los descendientes de un hombre que en un momento dado se equivocó, se rebeló contra Moisés, contra Aarón, pero pues que su descendencia le sirvió al Señor, que estuvo delante del templo. A propósito, el Salmo 42 y 43, la mayoría de los comentaristas dicen que era originalmente un solo salmo. De hecho, el Salmo 43 originalmente no tiene ningún título, aunque en sus Biblias ustedes vean un título, por ejemplo en la mía dice Plegaria pidiendo vindicación y liberación. Eso es un título mucho puesto de manera muy posterior a la escritura original. Los títulos reales de los salmos son como lo que ustedes ven en el 42 que dice al músico principal masquil de los hijos de Coré. ¿Sí? Esos son los títulos originales de los salmos. Ya los otros títulos que ustedes ven como Mi alma tiene sed de Dios, como Plegaria pidiendo vindicación y liberación, son títulos de hecho puestos por los editores o traductores de la Biblia, que es como la manera de interpretar y de ellos introducir al libro. Entonces, originalmente, el Salmo 42 y 43 eran un solo salmo, ¿listo? Así que una manera correcta de leerlos sería leerlos de manera corrida ambos salmos. Aquí tenemos entonces un salmo que muestra un hombre, un creyente, un hijo de Dios que ha disfrutado de la comunión con el Señor, que ha disfrutado, y voy a decirlo de esta manera, el placer, la plenitud de la comunión con el Señor. Cuando, cuando uno no ha tenido, cuando una persona no ha disfrutado plenitud, pues simplemente no va a tener el mismo anhelo de aquel que lo ha disfrutado. Y el Salmo empieza con un ejemplo, poniéndonos el ejemplo de un ciervo, de una especie de venado, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta expresión es una expresión de una necesidad vital, de una necesidad que de alguna manera también el siervo está bramando, es porque tiene dificultad para poder tener comunión con el Señor. Y yo les invito a que pensemos en algo.
Aquí no se trata simplemente de un deseo, no es que el siervo anhele corrientes de las aguas, no es que el siervo experimente sed y tenga un deseo de, de buscar aguas, sino que además está expresando una dificultad, ¿sí? No es solo el deseo y la facilidad de hacerlo, sino que está experimentando una seria y profunda dificultad para saciar una necesidad vital. Mm, La vida espiritual es una vida que se construye de manera constante y se construye con hábitos. Eh, en la vida, yo no sé si sea solo difícil para nosotros de cultura latinoamericana, a nosotros nos cuestan mucho hábitos de vida saludables, nos cuesta mucho hábitos como el madrugar, como el alimentarnos de manera adecuada, como el tener incluso las horas organizadas para tomar nuestros alimentos. A veces nos cuesta mucho controlar la cantidad y la calidad de los alimentos. Nos cuesta mucho tener un hábito de dormir, de descansar en la hora adecuada. Nosotros tendemos a ser un poco impulsivos y reactivos en nuestra forma de actuar. Tenemos una mentalidad cortoplacista, queremos resultados inmediatos, queremos alcanzar metas muchas veces incluso sin haber emprendido las carreras o los caminos. Y en estos procesos, pues también pretendemos que nuestra vida espiritual se active, que nuestra vida espiritual sea profunda, pues como que de la noche a la mañana. Y así como construir una relación con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, demanda tiempo, calidad de tiempo, demanda constancia, demanda perseverancia. Asimismo es la relación con el Señor. Pero quienes de manera determinada y decidida han emprendido este camino de estrechar su corazón al Señor, han disfrutado las mieles de ese amor profundo, de esa paz que sobrepasa el entendimiento, de ese gozo que es totalmente inexplicable. Experimenta ese amor profundo que lo mueve a adorar, que lo mueve también a servir al prójimo, un amor profundo que lo lleva a mirar con misericordia incluso al más necio e insensato de los seres humanos, ese amor tan profundo que lo lleva a aceptarse a sí mismo, pero también a aceptar a su prójimo. Esa es la gracia y esa es la bendición y esa es la plenitud que genera el tener una comunión estrecha, permanente y constante con el Señor. Pero aquel que nunca ha disfrutado de eso, es muy difícil que lo pueda anhelar. Aquel que nunca ha disfrutado de esa paz y lógica, aquel que nunca ha disfrutado de ese amor profundo que conmueve las entrañas, que mueve a la misericordia, que mueve a actos de bondad, generosos de bondad, aquel que no ha disfrutado ese profundo gozo que le permite incluso mantener una sonrisa, incluso tener una mirada de esperanza frente a cualquier circunstancia, es muy difícil que pueda anhelar lo que nunca ha conocido. Y este hijo o estos hijos de Coré componen este salmo desde una posición donde experimentan que han perdido, que se han distanciado, que han dejado de disfrutar esa plenitud de la relación con el Señor. Y cuando dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, está expresando con humildad una dificultad, algo así como que está intentando, que ha tratado de volver a conectarse con el Señor, que ha intentado volver a madrugar, pero al fin y al cabo vuelve y se queda dormido, que ha intentado volver a leer la Biblia, pero le empieza a dar un poco de artera, de pesadez, como que no la entiende, como si la Biblia se la hubieran traducido al chino y cuando va a leerla no la puede comprender. Cuando intenta congregarse,
justo el día que se va a desplazar para ir a congregarse, aparece un trabajo de última hora y hay que aprovechar en estas épocas cualquier oportunidad laboral, o le llega una visita inesperada, o sí que tenía la disposición porque está distante de la iglesia y en esta época se sirve de la tecnología para conectarse y justo en ese momento quería congregarse así fuera de manera virtual, se daña el internet, se va la energía eléctrica, se le acaban los datos. Es esa expresión, el siervo está bramando por las corrientes de las aguas y si bramas porque se le ha dificultado, porque no las halla, porque no ha sido fácil, porque no las encuentra, pero no deja de tener ese deseo, no deja de entender que tiene esa necesidad. Y como dice Maslow, la mejor motivación que tiene cualquier ser humano para alcanzar, para lograr, para encontrar algo es la necesidad. Y todo parte de la necesidad. Y es lo que los hijos de Coré están escribiendo en este salmo. Tengo una profunda necesidad. Y dice el versículo 2, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y empieza a describir cuál ha sido su experiencia en la distancia con el Señor. Porque la verdad, cuando un creyente se empieza a distanciar del Señor, los primeros días son imperceptibles. Y seguramente el primero que nota la ausencia de un creyente de la presencia del Señor es el Señor. Porque el creyente mismo ni siquiera lo nota. Porque el creyente como que le dura un poco la batería del espíritu y no nota que se ha empezado a descargar, no nota que ha empezado a debilitarse, no nota que ha empezado a perder esa fortaleza sobrenatural que trae la comunión con el Señor. El primero que lo nota es el Señor. Pero pasados los días en que esa comunión se ha visto interrumpida o se ha distanciado, quien empieza a notarlo es el mismo creyente, porque él mismo nota tal vez su decaimiento, nota también sus reacciones, su tristeza, su amargura, su hostilidad. Empieza a notar que ya no mira las cosas con la misma esperanza. Empieza incluso a ver que ya no ama tanto al prójimo, que lo carga más las actitudes del prójimo. Empieza a notar que la vida no se ve tan alegre, tan feliz, tan hermosa como lo notaba en otro momento. Pero con el pasar de los días en que esta comunión se ha visto afectada, se ha interrumpido, el creyente ya no solo lo nota él, ya no solo lo ha notado el Señor, lo empiezan a notar los que están a su lado. Entonces, su esposa o su esposo, sus hijos, sus compañeros, empiezan a verle apocado, agotado, opacado, empiezan a verle que obviamente ese brillo de la unción del Espíritu del Señor que trae por la comunión ha desaparecido. Y algo así es lo que está narrando este salmista. Estoy distante, siento una profunda necesidad y no logro encontrar esas aguas vivas. Dice el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Lo que les acabo de mencionar porque lo notan, porque los que le rodean lo notan, porque tanto los amigos y cercanos lo notan como aquellos opositores también lo notan. El versículo 4, mira con cierta nostalgia, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Está reconociendo que en algún momento estuvo cercano, que incluso le sirvió al Señor, que incluso fue un instrumento de Dios para ir al templo, para ir a alabar, a adorar, para ministrar al Señor, que incluso tuvo ese privilegio enorme de no ir solo a la presencia de Dios, sino de ser un guía para llevar a otros. Y lo mira con cierto dolor, con cierta nostalgia. Pero pienso yo que hay más esperanza para aquel que ha disfrutado las mieles de la comunión con el Señor, para aquel que nunca lo ha hecho. Porque aquel que ha podido disfrutar de ese amor,
de esa profunda gracia divina, de esa misericordia que se renueva cada mañana, de ese gozo sobre la lógica, de experimentar esa comunión y esa dulzura del amor de Dios en el corazón. Tiene esperanza porque puede comparar, porque sabe qué hay del otro lado, porque sabe de qué se está perdiendo. Hay más esperanza para aquel que se ha apartado del Señor y pueda volver que para aquel que nunca ha disfrutado, que nunca ha sido cubierto, impactado, que nunca ha perdido esa noción del tiempo y del espacio. Pero cuando usted ha tenido en algún momento de su vida esos tiempos donde su corazón se derrama como agua delante de Dios, donde usted no sabe qué hora es, a qué hora se arrodilló, donde usted no percibe ni siquiera su entorno, sino que solo están usted y el Señor, hay esperanza porque sabe que anhela, porque sabe que se ha perdido, porque sabe que se está perdiendo. Y por eso el siervo brama por las corrientes de las aguas, porque sabe que esas aguas van a traer de nuevo el deleite, lo van a revitalizar, lo van a fortalecer, lo van a, a sanar, incluso lo van a levantar. Y dice el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y aquí este autor de este salmo empieza a tranquilizar su alma y empieza a cambiar su lenguaje. Ya no es un lenguaje de amargura, melancolía y tristeza por el pasado, sino que es un lenguaje de esperanza. Alma mía, ¿por qué te abates? No te turbes dentro de mí. Aquí está la solución, la respuesta, y es: espera en Dios, porque aún he de alabarle, aquel que es mi salvación, aquel que es mi Dios. Y aquí está de alguna manera la respuesta que este salmista le da a su alma, y es empezar a alabarle, y es volver al camino del templo. A propósito, este salmo parece escrito lejos de Jerusalén, porque ya luego va a escribir, voy a leer el 6, dice: Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas desde el monte de Mizar. Aquí está explicando que está lejos de Jerusalén, está lejos del templo, pero que él ha tomado una decisión de volver a encaminarse hacia el santuario del Señor. Y cuando habla la alabanza, es que la alabanza es ese primer paso que se debe dar para volver a las aguas vivas que fluyen del corazón de nuestro Señor. Y aquí nos está dando una respuesta también. Cuando a mí se me dificulta, cuando me he distanciado del Señor, el primer paso más importante y tal vez para muchos más difícil es volver a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza se hace desde el cuerpo. Y como dice Romanos capítulo 12, dice que conforme a las misericordias de Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Y aquí está diciendo Pablo que lo que debemos presentar es nuestro cuerpo, primero nuestro cuerpo. Dice así el 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que ese es ese primer paso para volver a la plenitud, para volver al gozo, para volver a la paz, para volver al amor, para volver a la misericordia, para volver a la gracia, alabar al Señor. O empiece de nuevo a volver a cantar, a levantar sus manos. Eso es presentar el cuerpo, abrir sus labios, a cantar, a danzar si es necesario. Que usted empiece a proclamar a través de sus labios el nombre del Señor. Si usted ha estado distante de Dios, si usted le ha costado acercarse al Señor, ir directamente a la Biblia le va a costar y le va a parecer más denso. Si usted se arrodilla, con más seguridad tal vez se va a quedar dormido, pero si usted empieza con su cuerpo, empiece a cantarle, incluso puede servirse de algunas canciones de alabanza
que no es lo más recomendable es las que usted se sepa, las que tiene en su corazón, para que su mente tenga que acudir a la memoria y al entendimiento para poder cantar. Porque si simplemente las coloca, las escucha, tal vez su mente va a entrar en repetir algo que está por allá, pero no le va a poner entendimiento. Alabar al Señor es el primer paso para volver a su santuario. Y después de que usted empieza a alabar al Señor, que es ese primer paso de entregar su cuerpo en sacrificio vivo, también volver a la intercesión donde usted entrega su alma. Empiece a orar por otros, empiece a ver otros países como están en situaciones difíciles, su misma ciudad, gente, vecinos, familiares que están en situaciones difíciles. Empiece a pedirle a Dios que intervenga en esas personas, interceda por usted mismo, pídale a Dios fortaleza, que le perdone, que le limpie, que le fortalezca y poco a poco usted se va a dar cuenta cómo ese anhelo por las corrientes de las aguas por la cual clama su alma va a empezar esa agua viva a llegar a sus labios, va a empezar a hidratar su vida y va a volver a experimentar aquello que tal vez se ha perdido. Y poco a poco, en la medida en que se va conectando y va llegando a ese santuario del Señor, a ese lugar santísimo del Señor, también va a experimentar la fuerza y el impulso de su alma para no subir solo, para no ir solo a ese santuario. Y usted se va a dar cuenta cómo ese amor profundo lo va a llevar a que guíe a su familia, a que guíe a sus seres amados, a que usted también anime a aquellos que están a su lado desanimados, a que ellos también le acompañen, porque como usted encontró de nuevo el camino, porque como de nuevo el Señor abrió ríos en el desierto, abrió caminos en el sequedal, usted también va a poder orientar a otros, porque Él encontró la vía para volver a restaurar esa comunión con el Señor. Y si nunca la había tenido, esta es la misma vía. Este es el camino para que podamos disfrutar delante del Señor. Y es lo que va a seguir expresando el salmista, pero él sigue mirando en esperanza ya. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Versículo 11. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y eso es lo que nosotros necesitamos empezar a hacer hoy. Mi invitación para este día es que alabemos al Señor. Saque un tiempo aparte, solo, y vuelva a cantarle, vuelva a levantar sus manos, vuelva a mover sus pies, vuelva a abrir sus labios. Permita que su lengua se despegue de su paladar y empiece hoy por presentarle su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Su cuerpo. Y si usted logra hacer eso hoy, se va a dar cuenta que mañana que se levante a buscarle, va a haber una disposición diferente. Y poco a poco, en la medida en que usted le presente su cuerpo, que es lo más difícil de presentarle a Dios, se va a dar cuenta cómo su alma y su espíritu se vuelven a conectar con el Todopoderoso y a ver cómo Él sacia su sed. Y esa sed que es saciada, como dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Así que cuando usted encuentra esas aguas vivas que lo sacien, esas aguas vivas fluirán a través de usted para saciar la sed de los sedientos que nos rodean. Entreguémosle este día al Señor entonces y dígale así, yo le invito a que abra sus labios, porque si se trata de presentar el cuerpo, empecemos por hacerlo a través de nuestra boca. Invoca al Señor. Dígale, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor, me presento delante de ti. Levante sus manos al Señor incluso. Dígale, yo levanto mis manos, levanto mi cuerpo delante de ti, Señor. Porque cuando el salmista dice, eh, te alabaré, la alabanza, Señor, implica definitivamente el cuerpo. Y yo te presento a través de estas mis palabras, mis manos, Señor, te presento mi ser. Tal vez no me da la concentración para ir a la Biblia, estudiarla.
Tal vez no me da, Señor, la concentración para postrarme y adorarte, pero yo sé, Señor, que puedo volver a activar mi vida espiritual a través de la alabanza. Y entonces abra sus labios y alabe al Señor. Alabar a Dios es reconocer sus obras. ¿Qué obras reconoce hoy de Dios? La vida, la salud, la provisión. Entonces, alabe a Dios por el lugar donde usted mora y habita. Alabe a Dios por su casa, por ese techo que lo cubre. Alabe a Dios por el alimento que le ha provisto. Si usted tiene a su lado la persona que ama, alabe a Dios por esa persona. Bendiga al Señor por esa persona. Cubra de alabanza su casa. Alabe a Dios si tiene una labor que desempeñar. Y si usted tiene una provisión permanente de Dios, alábelo, porque nunca ha faltado el pan sobre la mesa y por el contrario ha habido abundancia. Alabe al Señor por este día. Si sus ojos se abrieron y vieron la luz del día, alábelo. Inhale profundamente. Y si usted puede respirar sin ninguna dificultad, alabe al Señor, porque Él ha vuelto a poner el aliento de vida en su ser. Alabe al Señor por la lluvia en esta nueva mañana, porque Señor, la lluvia sin duda alguna es símbolo de tu bendición. Has regado de nuevo los campos y has traído esperanza. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos, oh Altísimo. Invocaré tu nombre, me acercaré, me alegraré en ti, me regocijaré. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, porque grande eres tú y digno de suprema alabanza. Y hoy decido, Señor, este día, así como ayer te clamé, Señor, que me liberaras, así como hace 2 días estuve clamándote para que perdonaras nuestros pecados, hoy decido alabarte. Hoy va a ser un día de alabanza. Hoy va a ser un día de restaurar, de levantar ese tabernáculo de David que está caído para alabarte en mi casa, en mi corazón. Toda la gloria es tuya, Señor. De nosotros tu bendición y agradezco que tú me compartas tu enseñanza, agradezco tu palabra y agradezco que me des la oportunidad de poderte buscar. Yo sé que tú has visto cómo clamo, Señor, por esas aguas y te doy gracias por darme la forma y la manera de volver a ti. Bendice a tus hijos donde quiera que estén, Señor, a ellos, a sus familias. Bendícelos, Señor, guárdalos de todo mal y de todo peligro y sígueles proveyendo, mi Señor, conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén.